Hola, soy Jessica Figueroa y esta es mi historia. Yo estudié administración hotelera, estudié chef y me dediqué a trabajar durante, tal vez unos 12 años en esa área, escuelas hoteleras, dirigiendo escuelas hoteleras y mi trabajo siempre la cocina, que es lo que siempre me ha gustado. Y de repente, un día regresando de unas vacaciones, me quedé ciega. Fue la primera, fue un momento, no fue 1 hora o 2 horas, pero sí me quedé ciega y me entró como un poco de inquietud. Pensé que podía ser una aura migrañosa. Le hablé al oculista, me dijo que hiciera algo y ya no recuerdo exactamente qué, pero como que esa fue la primera vez. Al día siguiente estaba dando una catequesis, estaba con un grupo de amigas dando una catequesis y me vuelvo a quedar ciega. Y yo llevaba el carro, yo tenía que regresarlas a todas, y ni modo que tuvimos que ver qué hacíamos porque era para poder regresar a la casa. Y de ahí sí, yo me di cuenta que cuando me quedé ciega fue como que me hubiera dado una punzada en la cabeza. Llegué a la casa, no podía ver, pasé tal vez unas, 2 o 3 horas y yo seguía viendo, había mejorado un poco, veía borroso y terminé yendo donde el neurólogo. Y el neurólogo me dijo que sí podía hacer algo importante y me internó. Estuve, creo que 15 días en el hospital sin encontrar resultados de nada. Lo único es que todos los exámenes salían mal. Pues todos los días me ponían los electrodos para ver cómo estaba lo de la vista, cómo estaban lo de los movimientos, todo estaba mal, pero no encontraban nada. Entonces me iban a hacer una punción lumbar para poder descartar esclerosis múltiple. Me tienen preparada en la sala, ya lista y como ya para solo extraer lo que había que extraer, y en ese momento el médico se da cuenta que en Guatemala en ese momento aún no existían los reactivos para poder hacer ese examen. Entonces, pues nada, yo le di gracias a Dios, pero inmediatamente le dije, yo no quiero estar un minuto más en el hospital, me quiero ir. Y entonces me dio salida como tal vez tipo 7:30 de la noche, una cosa así. Pues salgo del hospital y al día siguiente el médico, el oculista, quiere que vaya a su clínica a revisarme de nuevo los ojos. Me hace los exámenes y me regresa al hospital de nuevo. Y tengo que quedarme en el hospital ya yo con una ansiedad espantosa porque no me sentía mal. Vemos que lo único era como investigar qué podía hacer. Me tienen con cortisona que me hincho toda y estoy súper mal hasta que por fin ya baja la inflamación de los ojos, se queda dañado el nervio óptico. Pero pues sigo débil, sigo sin sentirme muy bien. Entonces mis papás deciden que me vaya a hacer chequeo a la clínica de Navarra. Entonces me voy a Navarra y ahí me diagnostican esclerosis múltiple. Regreso a Guatemala con un tratamiento súper complicado, más complicado de los síntomas que tenía. Me empieza a tratar un nuevo neurólogo y bueno, y este neurólogo, cuando se da cuenta que la medicina realmente me está dando más efectos que la misma enfermedad, me sugiere que empecemos a tratar únicamente como los síntomas. Y mi papá, que sí estaba súper preocupado, un amigo suyo acababa de morir de esclerosis, entonces sí, para él sí fue un shock muy grande, que su mejor amigo acababa de morir de eso. Y bueno, pues sí, me estaban diagnosticando a mí de la misma enfermedad. Pues la esclerosis múltiple no a todo el mundo le da de la misma manera porque cada enfermo es cada enfermo y la mielina se va arruinando en distintas partes del cuerpo, nunca en la misma. Entonces, pues yo intentaba tranquilizar a mi papá con eso, pero él sí estaba pues, realmente preocupado y decidió irse a tomar unos cursos de unos productos alimenticios como nanotecnología. Llevan esa marca de productos a Guatemala y deciden que tengo que empezar. A mí al principio me da como un poco de, no sé, nunca he sido como de mucha medicina natural,
Pero pues me cuesta un poco como aceptarlo, que empiezo a tomarlo realmente por darle gusto a mi papá. Eso mejora mucho mi cansancio, lo hablo con el médico, al médico no le parece tampoco, pero bueno, tampoco era algo que me fuera a hacer daño, ¿verdad? Pero sí me doy cuenta que eso me mejora mucho el tema de cansancio, el tema de tener energía durante el día, por lo menos pues no pasaba la mitad del día en cama. Entonces, ese es como el inicio. Va pasando un proceso, son 9 años, en los que sí empieza a afectarme. De repente un día pues se me desconectaba la pierna izquierda, empezaba con mucho dolor en el brazo izquierdo, de repente se desconectaba, ya no había dolor, pero no podía moverme. El dolor del nervio del trigémino, que es, no sé si será el peor dolor del mundo para un humano, pero desde luego que es un dolor muy terrible. Sí me pasaba que había gente que me sugería que le pidiera a Dios que me curara, y la verdad nunca pude hacerlo. Siempre tuve como la inquietud de que si Dios me había pedido esa enfermedad era porque Él me quería así. Y era feliz, o sea, digo que siempre intenté hacer todo lo que podía. Recuerdo que cuando estuve en Navarra, la neuróloga que me atendió me dijo antes de, pues ya el último día, ya después de todos los exámenes y ya el día que ya sabes el diagnóstico, pero te dejan una última cita casi un día antes de regresarte a tu país. Entonces se sentó conmigo y me dijo, mira, yo te voy a dar 3 consejos. 1, que no leas, porque la esclerosis múltiple a cada quien le da como a cada quien le da. Si tú te pones a leer, vas a sugestionar, si te van a empezar a dar cosas que no te deberían de dar. 2, que no dejes que te traten como enferma. Y 3, que no te limites más de lo que la enfermedad te limita. Entonces, para mí, esa última cosa fue súper valiosa porque, bueno, y había una cuarta, que tenía que dejar mi profesión, porque estar en una cocina, pues es estar constantemente sujeta a cambios de temperatura y eso me venía muy mal. Eso, la verdad, no me costó tanto porque la verdad es que siempre me ha gustado hacer muchas cosas. Y bueno, pues yo dije, pues terminaré dando clases de guitarra, clases de pintura, canto, y entonces también podría dar clases de canto. Me gusta dar clases, no me veía dando clases, pero fue lo primero que hice. Yo dije, bueno, pues hay gente que da clases en silla de ruedas, entonces existe la posibilidad de que en algún momento... Y me metí a sacar otra maestría en educación universitaria, y empecé a dar clases en mi facultad. No daba las clases de profesionales de la carrera, sino clases de antropología, clases de filosofía, clases de, que es lo que más me gusta. Entonces, pues bien, ante esto, pues obviamente nunca me limité a hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero lo que sí me limitaba era lo del dolor del trigémino. O sea, eso sí era un poco mortificante eso. Les digo que siempre he ofrecido a Dios y así, y siempre pensando en que era lo que... Era mi manera de santificarme, pues, como que no había para dónde. Entonces resulta que mientras todo este proceso, como ya no podía trabajar en la administración y yo no podía limitarme más de lo que la enfermedad me limitaba, me empecé a meter a 20,000 cosas. Empecé a ayudar a Donorem, a una organización que promueve proyectos de desarrollo con comunidades en necesidad. Entonces, pues, me dediqué varios años a ser como asesor empresarial de grupos de estudiantes de distintas universidades en Guatemala. Empecé a trabajar medio tiempo, daba clases en la universidad, empecé a trabajar medio tiempo en una empresa de mi mamá. Así fue como empecé a trabajar un proyecto con una alumna, esa fue su tesis, investigar los procedimientos para una artesanía específica. Hacemos 6 meses de estudio, ella acaba la tesis, yo me quedo con toda esa idea en mi cabeza de que las señoras pueden conseguir hasta 4 veces más de lo que ganan ordinariamente haciendo esto. Y pienso, si lográramos
como capacitar bien a mujeres que hacen esta artesanía, podríamos llegar a muchísima gente y además darles formación humana y además, entonces, pues desarrollo todo en papel. Me doy cuenta que estoy en demasiadas cosas, que necesito contratar a alguien para esto específico. Contrato a una chica que era presidente de una de las universidades donde yo había estado trabajando esto de los proyectos. Pero si la contrato pensando, voy a tener una reunión a la semana contigo, tú te quedas trabajando en esta oficina, sacas todo, si no quieres trabajar aquí no importa, pero sacas todo lo que se necesita en la semana, la siguiente semana reportamos. O sea, como no tenía tiempo para poder atenderla ni para... En enero me pasa que me presenta una amiga a un inversionista ángel. Yo en realidad no necesitaba plata para seguir desarrollando el proyecto, pero sí quería como alguien, un coach, alguien que me ayudara a soñarlo. Yo lo estaba soñando en grande, pero como que alguien grande que me ayudara a soñar más grande, como que. Entonces, esta amiga lo conocía. A mí me lo habían contactado por otro medio, pero al final pues esta lo conocía, entonces ya fue más fácil. Platico con él, le cuento toda la historia, le encanta pues, lo que estoy planeando hacer. Y bueno, el punto es que yo platico con Mark, así se llama, que sería un jueves o viernes. El lunes yo ya tengo contratada a Krista y Krista se va directo a la oficina que él nos ha puesto. Eso era un lunes. Yo el miércoles salgo para Honduras, voy en el carro hacia el aeropuerto cuando me llama Krista, mira, fíjate que como me dijiste, Mark, lo que me dice en esta reunión es, bueno, Jessica, entonces para que esto crezca, ferias. Hay que ir a ferias, testear el producto, que la gente lo conozca, ver cómo funciona esto. Entonces, y esto es súper importante para lo que voy a contar porque nos vamos en abril a Florencia, 3 semanas. La primera feria del proyecto. Estando allá, el primer fin de semana tranquilo, el siguiente fin de semana, yo sí tenía en mi cabeza que iba a ser la canonización de Juan Pablo II. Y quería que ella fuera a la canonización desde Florencia, porque ese mismo año era la beatificación de don Álvaro del Portillo y yo iba a tener oportunidad de ir a España y luego a Roma. Y ella nunca había estado en Roma, entonces, y además el Papa es muy de todos, ¿verdad? Y entonces, pues esa era mi ilusión y lo habíamos hablado varias veces y esa era... El punto es que yo no me sentía bien, desconecté totalmente de la beatificación, de la canonización. Cuando llegamos a la noche, yo sí que hago, pues un ratito de rezar algo antes de acostarme. Pienso, mañana es la canonización de Juan Pablo II, estar en Italia y que ninguna de las dos vaya. A mí eso sí me pareció como, lo más loco del mundo. Entonces, le digo, Krista, mañana, dice, no es mañana, es hoy. O sea, eran las 3 de la mañana. Entonces, digo, pues sí, qué pena. Me da muchísima pena porque me harían ganas de decirte vete, pero yo no me siento bien y tampoco me puedo ir así. O sea, no me siento como para irme sola. Total es que, nada, pues ya yo ya estoy cambiada cuando le digo esto, me meto en la cama, apago la luz de mi lado y en eso, o sea, no habían pasado muchos segundos cuando su reacción es, no, yo le digo, bueno, ya ni modo. Pues haremos ese sacrificio. Entonces, ella enciende la luz y me dice, ¿qué será más sacrificio? ¿Ir o no ir? Entonces yo sí como, fue algo que me dolió, ¿verdad? Me dolió. Le digo, bueno, pues sí, la verdad es que podría ser más sacrificio ir, pero me acabo de tomar la medicina, mañana no voy a estar despierta y empieza a las 10 de la mañana. Como para ir, o sea, es como... Si tú te levantas ahora, te quedas ya bañada y lista con la ropa en la cama, yo me aseguro que mañana te despierto y te subo al taxi para que te vayas a la estación de tren. Y yo así como, bueno, no me quedaba mucho, digo que fue como muy... Y le hice caso. Y al día siguiente ella
me despertó, me hizo levantarme, se aseguró que estaba parada y bajó a conseguirme el taxi. Llegué a la estación de tren y le digo a la señorita, bueno, pues quiero un tren para Roma. Y la señorita se ríe. Digo, ¿para Roma hoy? Así como, sí, necesito un tren para Roma lo antes posible. ¿Usted sabe qué día es hoy? Y así como, sí, imposible. No hay un solo lugar para ir a Roma. O sea, es imposible. Entonces yo le digo, mire, yo estoy aquí porque tengo que ir a Roma hoy y tengo que estar ahí a las 10 de la mañana. Usted consígame un lugar porque me lo consigue. Yo ya así un poco seria, digo como que hubiera obligación de que me lo consiguiera, pero digo que pues se me quedó viendo como diciendo, ok, si quiere siéntese y vamos a esperar. La cosa es que como a los 40 minutos, yo estaba convencida que iba a salir, como a los 40 minutos me dice que regrese y me dice, mire, tengo un lugar en primera clase. Entonces, pues nada, le digo yo, bueno, y de regreso, pues sí hay un lugar a las 4 de la tarde. Entonces, pues nada, ya compré el boleto, me quedo esperando a que pues llegue mi tren, porque todavía... El punto es que llego a Roma, a Castel San Angelo, o sea, no digo que imposible avanzar más, ¿verdad? Pero llego a una pantalla enorme, estaba recién empezando la ceremonia, o sea, el Papa estaba empezando a caminar, ¿verdad? Y rodeado de polacos, ¿verdad? Como que un espíritu muy... Y paso toda la ceremonia de pie. O sea, había pasado todo el día anterior mal, pero pasé toda la ceremonia de pie y sin sentirme mal. Entonces yo sí pensé, bueno, aquí hay algo distinto, pues hay algo que no es normal, pero estoy ahí toda la ceremonia y sí recuerdo que lo que le pedí a Juan Pablo II, eso sí lo pedí, es que me ayudara a mejorar la dosis de una medicina que me estaba costando mucho. O quitarla o cambiarla, porque cada vez que el doctor intentaba bajar la dosis me ponía mal, o cada vez que intentaba cambiarla por otra medicina me ponía peor. Entonces, pues quería como evitar esas crisis y ver si lográbamos, porque tenía ya 9 años de estarla tomando. Entonces, el doctor quería como hacer un cambio por ciertas cosas químicas que estaban pasando en mi cuerpo por seguir tomando esa medicina. Y había otras cosas de nueva generación mejores. Entonces, no lo lográbamos. Pues yo estaba... Recuerdo que sí, que estaba pidiéndole eso al Papa, o sea, pues no sé, como que... No recuerdo qué más cosas pude haber estado pensando, pero de esas sí estoy segura. Y bien, entonces ahí es donde empieza el favor de Juan Pablo II, porque regresamos a Guatemala y entonces yo tenía algo que hacer, tenía un compromiso y me había desvelado y yo no debía desvelarme. Casi nunca he debido desvelarme, digo como que una cosa tras la otra, pero por la medicina no debía desvelarme y me había desvelado. Entonces cuando me iba a tomar la medicina pensé, ¿qué hago? ¿Me la tomo o no me la tomo? Pues bueno, no voy a hacer nada, me voy a tomar la mitad, a ver qué pasa. Entonces me tomo la mitad y al día siguiente amanezco nítida. Dije, esto es Juan Pablo II. Estoy segura, o sea, se lo he pedido tan claro, ¿verdad? Y cero crisis, nada de hospital, y dije, hoy es el día. Entonces decido empezar a tomarme la mitad de esa medicina durante una semana, y a la semana la bajo a un cuarto, sin contarle al médico, ya habíamos hecho tantas pruebas que me sentía libre para hacer eso, digamos, me la bajo a un cuarto, y sigo bien, y me quedo en un octavo. Y ahí para mi entusiasmo, digo, bueno, tampoco me lo voy a quitar toda, porque no sé, ¿verdad? Como que... tampoco tenía muchos ánimos de ir donde el médico porque pues, me estoy quitando esta, ahora va a querer ponerme otra, pues estoy bien, ¿para qué? O sea, como que un poco ese es mi dilema, pero pues solamente me quedé con ese octavo. Esto fue mayo. En mayo. En septiembre fui con unas amigas a esta beatificación de don Álvaro. Y ahí pasan varias cosas. Uno, que yo sigo siendo asesora de esta organización y me invitan a ser juez internacional había ido ya a varias, pero digamos ese año era en Beijing. Entonces yo iba a España, luego Roma,
regresaba una semana y me iba a Beijing. La locura más grande sabiendo mi condición. Era como que pensé, cuando acabó España, yo pensé, qué tontera. O sea, debía haber decidido no venir a Roma o debería haber decidido no aceptar las credenciales para ser juez, ¿verdad? Porque yo sabía que no iba a estar bien. Entonces, acaba España y yo estoy mal. Ya digo que desde España empiezo a moverme en taxi, o sea, ya no era capaz de caminar. Llegamos a Roma la noche antes de la audiencia y pues me quedo con una de mis amigas en una habitación, las dos, y les digo a las otras que se vayan, que no nos vamos a ir con ellas. Entonces nos quedamos y la verdad es que empecé a pedirle a Juan Pablo II que al día siguiente lográramos llegar para ver al Papa, porque pues nos íbamos a ir muchísimo más tarde que las otras. En taxi sí, intentando, pero ya a esa hora pues ya sabe uno que va a estar todo el mundo esperando, ¿verdad? Y a uno no le va a tocar. Pero bueno, al final logramos encontrar una baranda buenísima, vimos al Papa perfecto, estuvimos en la audiencia felices. Yo no me llevé el bastón y había que hacer cola después para entrar a San Pedro. Entonces esa cola fue bastante tortuosa. Además en este terreno irregular de la plaza y así, la caminata, la larga espera porque era una cola enorme. Total es que cuando llegamos a San Pedro yo ya estaba mal, con mucho dolor, que le dije a la otra que venía conmigo, le expliqué qué hacer porque nunca había estado ahí, o sea, por dónde ir a la cúpula, verá qué hacer. Y yo le dije, mira, no me siento bien, vamos a entrar, lo primero que vamos a encontrar después de la piedad, vamos a encontrar a Juan Pablo II, yo voy a hacer cola para entrar ahí y ustedes se van, se olvidan de mí para no estar con el pendiente, ¿verdad? Y la preocupación de que, y ya cuando terminen, me viene alguien a buscar que ya nos vamos. Una cosa es que, pues a ellas se lo tomaron muy bien, digamos que me hicieron caso. Logré pues, hacer esa pequeña cola, entrar a donde estaba el Papa. El primer lugar que se desocupó, me senté. Yo sí recuerdo, yo nunca pedí nada, pero sí recuerdo que cuando me senté delante de la tumba de Juan Pablo II, rendida, con un gran dolor, solo le dije, ala, pero ¿y a ti? ¿Qué te costaría acabar lo que empezaste en mayo? O sea, esa fue como mi queja, o sea, como, ¿verdad? Pues yo creo que esa fue la petición realmente, ¿verdad? Porque creo que también porque como nunca lo había pedido y nunca me costó mucho creérmelo. Porque luego lo que pasa es que después de eso yo me quedo rezando, pues no fui consciente del tiempo. O sea, me di cuenta que habían sido 3 horas cuando las demás bajaron, cuando ya bajaron y cuando llegó alguien a buscarme, me tocó el hombro, me dijo, Yeka, nos vamos. Entonces yo empecé a coger mis cosas, me paro y en ese instante me doy cuenta que no tengo dolor, que no tengo cansancio. Me sentí como en una nube, como que estuviera caminando sobre algodones. Eso me impactó muchísimo, tanto que yo empecé a caminar como queriendo apoyar con fuerza el pie para ver si volvía a sentir lo mismo. O sea, no, sí me quedé en shock, la verdad. Como que no, y no pensé de inmediato, esto es un milagro, así como, sino que fue un proceso, o sea, como que mientras iba saliendo de la basílica, fui como intentando creérmelo. Cuando salí, pues ya habían salido y algunas, pues iban algunas más jovencitas y estaban algunas sentadas así como en el suelo. Yo voy con ellas y me siento. Jamás hubiera podido hacer eso antes. Me senté con ellas y cuando nos levantamos me levanté con ellas como que nada. O sea, me hubiera estado sentada ahí y me hubieran tenido que levantar entre 4. O sea, digo que no. Y nada, o sea, todo el mundo estaba en otro rollo también. Nadie se dio cuenta, nadie le llamó la atención, nadie. Entonces, pues ya nos fuimos a donde estábamos viviendo y sí recuerdo que cuando llegué, yo dije, bueno, si esto es un milagro, yo no necesito medicina. Entonces cogí una hoja de papel y apunté
todas las medicinas, las dosis en las que las estaba tomando y cómo iba a ir bajando poquito a poco las dosis de las medicinas. Había unas que ya la dosis más pequeña era, pues no sé, de 100 miligramos y las capsulitas eran capsulitas, que es más difícil porque otra la partís. Pues me fui a la farmacia a comprar capsulitas y la dividí en 2 y luego en 3 y así para ir haciéndolo como, según yo, ¿verdad? Como lo más sano posible, sin contarle a nadie, ¿verdad? Porque lo lógico hubiera sido contarle a alguien, ¿verdad? Pues no sé, tal vez al médico, o, en fin, que no, como yo no me lo terminaba de creer, no quería que si de verdad era un milagro, que no me dejaran cambiar, que no me dejaran dejar la medicina. Entonces, regreso a mi casa, todas muertas, o sea, de las que íbamos, algunas con fiebre, otras con gripe. Nadie se levantó al día siguiente en la mañanita. Yo me levanté a la misma hora de siempre, no desempaqué. Fui la última en llegar. Me levanté súper temprano, me fui a trabajar, desempaqué hasta este día cuando volví del trabajo. Todo el mundo estaba como que, Jessica, que mosco le picó, o sea, como eso sí, a la gente le llamó la atención porque yo regresaba de San Pedro Sula directo a la cama, pues, o sea, no tenía como mucha lógica. A la semana me fui a Beijing súper bien, nítido. Genial, o sea, realmente Beijing fue un viaje súper disfrutado además, porque en otras condiciones hubiera sido muy distinto. Después me voy a Beijing, luego hago un viaje a El Salvador. El Salvador es más calientito, entonces había dejado para ese final como las medicinas que me ayudaban con el frío. Entonces, cuando llego a El Salvador, digo, bueno, ¿me la tomo o no me la tomo? Quizá esta noche no, a ver qué pasa. Y al día siguiente reviento, dije, se acabó. Y en ese momento yo me quedé solamente con aquel octavo que no me animaba a quitarme desde mayo. Me quedo con ese octavo, regreso de El Salvador y tengo una feria en Nueva York. Llego a Nueva York. Era la nevada más fuerte de hacía 25 años. Eso era lo que decía la gente. O sea, era como, ¿verdad? Y yo, nítida, o sea, sin problemas, porque siempre el frío había sido como muy castigador. Entonces, y ahí sí yo digo, no, definitivamente esto es un milagro, como que antes no hubiera podido entenderlo, pero ahí sí, después de Nueva York fue ya como de plano, regresé a mi casa y yo necesito ir al médico. Y en ese momento pues ya decido ir al médico y eso fue también bien impresionante porque llego con el médico y le digo, ¿qué tal? Mucho gusto. Le voy a pedir que no me vuelva a tratar como una enferma de esclerosis múltiple. Y se me queda viendo y le digo, bueno, pues le voy a contar. Entonces le hice un pequeño resumen de esto. Entonces me dijo, Jessica, te creo. Que un médico te diga eso así como de entrada. Entonces te creo, porque tengo una hermana que tenía cáncer y el día que lo operaban, yo pedí que le hicieran algunos exámenes antes de la cirugía y ya no tenía el tumor. Y se lo habíamos estado pidiendo a Juan Pablo II. Entonces me dijo, y hoy mismo te quitas ese octavo de pastilla porque es placebo y falta de fe. Y así como, wow, o sea, que un médico te diga eso, o sea, ¿verdad? En fin, que después de eso, pues yo ya yo intento hacer como todo por escrito, incluso le pido a él que pues no era una cosa rigurosa, era como para presentar un favor para una canonización, porque el Papa ya estaba canonizado, pero yo sí quería, en el primer momento que pudiera, ir a Roma a agradecerle. Ya bien consciente y ya realmente agradecida, o sea, así como, ¿verdad? No con dudas, porque sí me costó. Soy poco crédula en general en mi vida, creo yo. Pero ese año me toca ir a Sudáfrica, entonces a esta misma competencia. Entonces organizo mi viaje ese pasando por Roma y voy a agradecerle al Papa.
y llevo todos los documentos, que la oficina todavía existía en ese momento, a entregar todos los papeles. Y esa es la ocasión en la que llego, le entrego todo, le cuento a la señora lo que, pues mi favor y no sé qué. Y le digo yo, mire, y a mí me encantaría poder llevarme unas estampitas con reliquia. Porque a mucha gente le impresiona lo que me ha pasado y quisieran tenerle más devoción. Y yo sé que, ¿verdad? Que hay mucha gente que necesita, ¿verdad?, las reliquias de Juan Pablo II. Entonces me quedé viendo, bueno, muy bien, claro que sí. Dice, ¿cuántas necesitas? Yo con toda mi cara dura le digo, 200. 200, me dice la señora. Dice, sí, 200, es que vivo muy lejos, o sea, vivo en Guatemala, ¿a qué horas voy a volver? Entonces me dice, yo sé dónde queda Guatemala. Bueno, la cosa es que se desaparece y al ratito regresa con un fajo de 200 estampas. Y después de eso me dice, ven, 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 y me mete a una oficina donde estaban papel membretado del Papa, los sellos de las cartas de gente que le mandaba al Papa, sí, cartas que iban para el Papa, miles de cosas de oficina del Papa. Y me dice, coge lo que quieras. Entonces yo ahí aproveché, porque al final pues son cosas que a la gente le hace ilusión tener y que, ¿verdad? Bueno, pues ese es mi primer milagro. Primero. Pues digo, que es que lo otro te lo cuento mejor en otro contexto. ¿No quieres? Ok. ¿El otro milagro de qué es? El derrame. Me dejaste así. Tengo la quijada hasta. El derrame. No, pues cuéntalo. Bueno, pues resulta que regresando de una feria de París, pues de esta misma fundación y de la empresa que comercializa las artesanías de estas señoras, paso a Nueva York a una reunión con un cliente. Y estando ahí me siento un poquito rara, me siento mal. Ha sido el cumpleaños más largo de mi vida porque fue un 7 de septiembre, lo empecé en Europa y lo terminé en Estados Unidos. Entonces fueron como 2 días de cumpleaños, celebrado en un lado y celebrado en el otro. Entonces sí recuerdo que cuando llegué a Nueva York, como no me sentía bien, sí recuerdo que sí fui a misa. O sea, llegué con un transatlántico y todo, pero pues quise ir a misa, pero después de eso, pues me tenía en celebración y yo estaba un poco como, ay, ¿verdad? Quisiera irme a dormir y al final pues no me fui a dormir porque, pues, sí, muy feo, ¿verdad? Dejarlas con el pastel. Entonces, pero al día siguiente sí me fui a dormir temprano, cosa que no era ya normal en mí, digamos, porque no me sentía muy bien. Estuve 2 o 3 días, ya no recuerdo, y regresé a Guatemala y empecé con un pequeño dolor de cabeza. Entonces, no sé, como que yo había dejado de tomar medicinas, o sea, 0 medicinas. Entonces, pues normalmente con un acetaminofén se me iba el dolor de cabeza, pero ese dolor de cabeza no se fue. Siguió constante, tal vez una semana, y empezó a subir. Entonces recuerdo que un miércoles, sí, debe haber sido miércoles, yo sí ya estaba, que me estaba un poco volviendo loca el dolor de cabeza y nada, ya había pasado del acetaminofén a la pastilla que se toma ya para la jaqueca, o sea, así de, y nada. Entonces ya así, ya tarde noche, llegué a mi casa con alguien y le dije, mira, necesito irme al hospital ahorita. O sea, ya si yo decía eso era porque de verdad tenía que irme al hospital ahorita. Y me fui al hospital y pedí que me inyectaran algo porque, ¿verdad? Pues me dolía muchísimo la cabeza. Entonces, pues nada, se me quitó el dolor y dije, bueno, pues ya está, ¿verdad? No hay más. Pero se quitó el dolor de cabeza. Al día siguiente tenía... Yo feliz porque tenía muchísimas cosas y entonces el día siguiente pues fue como coger todos los pendientes y darle hasta lograr avanzar con todo lo que se podía. Porque además al día siguiente, o sea, 2 días después, tenía que ir a dar una conferencia a Antigua Guatemala, también sobre cosas de proyectos de desarrollo social sostenible y así. Entonces me fui a la conferencia y estando, bueno, sí, iba de camino y en el camino
hay algunas curvas un poco más peligrosas, ¿verdad? Yo la verdad siempre había manejado con muchísima velocidad. Toda mi vida la velocidad había sido bien importante en mi vida. Pero recuerdo que yo iba del carril rápido y empecé a toser porque algo pasaba en mi garganta y no pude pasarme al otro carril porque era una curva. Entonces fue un momento como de sí tuve miedo de accidentarme, sí, bueno, logré controlar el asunto. Ya me pasé para el otro carril y seguí. Llegué a la Antigua y cuando me bajo del carro, o sea, yo siempre en flats. Me han pasado dos cosas. Yo siempre, desde que pude empezar a usar tacones, siempre tacones, pero además no unos taconcitos, unos grandes tacones, siempre. Entonces, cuando me dio la esclerosis múltiple, el doctor me quita, por supuesto, todos los tacones. Digo que 0 tacones, no se podía. Entonces, cuando me curo, yo vuelvo otra vez a los tacones, porque, ¿verdad? Pero ya estaba acostumbrada a andar también un poquito con flats. Entonces, siempre manejo con flats, porque, qué risa, pero alguien una vez me dijo que en las letritas chiquitas de los seguros de los carros dice que si uno va con tacones y tiene un accidente, el seguro no te lo paga. Entonces, al leer yo me fui a ver a mi seguro si realmente decía eso, y en efecto. Entonces, a partir de entonces, siempre manejaba con flats y al bajarme del carro me ponía los tacones. Entonces, llego a la Antigua y la Antigua es toda empedrada. Entonces, yo pensé, me voy a ir en flats, me bajo en flats y llego al lugar para poner, pues ya entro al lugar y dentro del lugar me pongo los tacones porque caminar por las calles ahí es imposible. Y estaba en esas, pero me bajo del carro y veo que todas las piedras como distorsionadas, como que no podía dar el paso segura. Entonces ni bajé los tacones. Dije, pues nada, o sea, además ni me combinaban tanto, o sea, porque eran los flats que tenía entre el carro, pues, o sea, dije, bueno, pues me voy con estos flats. Llego al lugar que es la Cámara Española de Antigua Guatemala, me presento, digo que necesito tal cosa, y me dicen, tiene que ir aquí, allá, no sé qué, subir, bajar. Y le digo, mire señor, ¿usted no me acompañaría? O sea, ya dos cosas extrañas, ¿verdad? Le pido que me acompañe porque no entiendo sus instrucciones, me lleva a este lugar. Entonces ya saludé a la que me había invitado, me fui hasta atrás y estando atrás, faltaba todavía un poquito para que terminara la conferencia anterior. Entonces, estando ahí atrás, cojo mi chivito para leer los puntos y era como refrescar y no entiendo nada. No entiendo, o sea, solamente no conectan las palabras. Entonces, cojo el papel, lo doblo, me lo meto en la bolsa y digo, ¿qué es esto? Entonces, cojo mi celular para comprobar, verán, no sé, me pareció... No entendí por qué no entendía el papel, pero cojo el celular, me pongo a ver el WhatsApp y no entiendo nada de lo que está pasando en el WhatsApp. Entonces me salgo y llamo a mi asistente y le digo, Lore, que además Lore se acaba de casar y quedó embarazada en la luna de miel, entonces estaba como en ese primer momento del embarazo. Entonces le digo, Lore, fíjate que no me siento bien, no sé qué me pasa. Ay, no, Yeca, usted lo que debe estar es nerviosa. Vaya y tómese un vasito de agua. Y eso le va a ayudar. Ver así como de, yo, no, es que no me entiende. Digo, que es que no entiendo lo que leo. Y yo, no, usted está nerviosa, tranquila. Bueno, ¿cuándo me va a poner nerviosa a mí? ¿Verdad? Digo que... el punto es que nada, regreso. De repente pues ya me veo que a la que está dando la conferencia le hacen así, y entiendo que son 3 minutos, y digo, ay, qué bueno que alguien me va a avisar, porque que me digan, porque, no sé, como que se acabe lo antes posible esto, que me marquen mis 3 minutos cuando me toque. Entonces ya me toca, paso, doy la conferencia, no tengo idea de qué dije, o sea, no tengo idea. Después sí mi asistente llamó para disculparse porque no sabía, ¿verdad?, qué podría haber pasado. Le dijeron que todo estaba nítido, pues que todo había estado muy bien. Pero sí, cuando acabó la conferencia, me dice esta chica, Jessica, ¿te puedes quedar al café? Porque varios tienen algunas preguntas y no sé qué. Yo le digo, mira, vieras que tengo un compromiso. Yo realmente tenía que ir a dar una clase. Y
O sea, sí es objetivo que tenía que ir a dar una clase, pero me zafé. O sea, hubiera podido quedarme un poquito más, pero me zafé porque realmente tenía miedo de no poder tener una conversación normal. La cosa es que salgo de ahí, me voy, llego al carro, cojo el carro y me voy de regreso a Guatemala. 1 hora. Pero bueno, cuando entro a Guatemala me acuerdo que una amiga me había pedido que le vendiera dólares, pues que necesitaba dólares y que a mí me venía bien, era hacer una transferencia en ese momento por algo que teníamos que pagar. La cosa es que me llevé la chequera, pasé a la oficina a traer la chequera. Entonces, sí, cuando entré tuve una conversación extraña con mi hermana, porque le digo yo, Canche, ¿dónde está la chequera? ¿Dónde está? ¿Qué fue lo que le dije? Es que le hice una pregunta súper rara, porque llegué y busqué donde se suponía que debería de estar y no estaba. Pero en lugar de preguntarle por la chequera en dólares, creo que le pregunté dónde están los dólares o algo así. O sea, como que... Entonces mi hermana me dijo, ¿qué dólares? Los dólares. Me dice, Yeka, me tengo que ir a misa, porque no he ido a misa. Pero ¿y dónde están los dólares? Entonces yo ya un poco así como, porque ella se iba y me dejaba sin resolver el problema. Tú lo que quieres es la chequera, me dice así como de... Entonces ya, me da la chequera y ya. Total es que ya, cojo la chequera y me voy. Dejo mi celular encima de la mesa, olvidado. Entonces, cuando voy de camino, yo sí empiezo a sentirme un poquito peor. Me voy a dormir y al día siguiente en la mañana me cuesta muchísimo trabajo arreglarme. O sea, eso es lo primero que noto. Era como que fuera una tortuga. Era como que ponerme los zapatos, encajármelos, como que... Entonces, alguien sube a ver cómo estaba y entonces cuando abre la puerta, yo me estaba abotonando el último botón de la blusa, me dice, ya está bueno, apúrate porque ya es hora. Entonces, pero ni me dio tiempo, o sea, se fue, o sea, no hubo chance. Entonces, después de eso, pues ya yo estuve en misa, no hablé con nadie, pues digo, porque iba a misa, pero después de eso necesitaba acostarme y me volví otra vez a dormir. Y me dormí, yo no sé, como hasta las 9:30 o así. Y cuando me desperté, pues ya no había nadie en mi casa, ya todo el mundo se había ido. Dije, bueno, no me siento bien, pero no tengo aquí ni la compu ni el celular. O sea, 2 cosas que pues no tengo nada, ¿verdad? Con qué. Entonces voy a ir a la oficina a traerlo. Entonces vuelvo a sacar la llave del carro, me subo al carro y vuelvo a manejar, que queda, pues sí, como, no sé, como media hora, o sea, no queda cerca. Yo llego y mi hermana me dice, Yeka, voy a usar tu carro para no sacar el mío. Voy a ir a traer los jugos de la Pepsi. Y me pide las llaves y se lo lleva. Entonces a mí ya no me da tiempo de ir, coger mis cosas e irme, gracias a Dios. Porque entonces yo ya entro, no saludo a nadie, pues no me di cuenta en ese momento, pues no saludé a nadie. Entré, llegué a mi oficina, me siento, cojo la compu, el celular, a esperar a que llegue mi hermana. Puerta cerrada, o sea, no quería ver yo a nadie, no me sentía bien. Y en eso regresa mi hermana, pues se ve que no era muy lejos donde iba, porque cabal eso me dijo. Y entra y me dice, Yeka, ¿qué te pasa? Entonces yo me le quedo viendo y me dice, Yeka, ¿qué te pasa? Entonces yo le voy a coger las llaves del carro y me dice, no, ¿qué te pasa? O sea, como que, ¿verdad? No te voy a dejar las llaves hasta que me digas qué te pasa. Y yo empecé a llorar. No podía hablar. Entonces ya ella coge una libreta, me da un lapicero y yo le empiezo a escribir en inglés. Mira, no sé qué le escribí, pero me dice, chula, nos vamos al hospital ahorita mismo. Y entonces ya pues nada, al hospital. Llamar por teléfono a mi casa, llamar por teléfono a mis papás, ¿verdad? No se sabía qué. La cosa es que llego al hospital, emergencia, me llevan de la emergencia a hacerme exámenes y de la emergencia al intensivo, con un derrame cerebral provocado por una herida en la carótida interna. Eso fue la tos que tuve.
no se sabe pues humanamente qué fue lo que pasó en la arteria, pero eso provocó, ¿verdad?, el derrame. Y pues estuve en intensivo con 20% de posibilidades de vida. Pues realmente estaban esperando que me muriera. O sea, que hubiera como algo más masivo y que me muriera. Yo la verdad nunca me enteré que me estaba muriendo, nunca me enteré que eso era lo que estaban esperando. Lo que sí me llamaba la atención, eso sí, que empezó a aparecer todo el mundo. O sea, todo el mundo quería estar un ratito en mi cuarto. O sea, mis amigas, que son muchas, digo que soy súper amiguera, mis amigas, primas, primos, familia, bueno, no sé, o sea, era como que estaba en intensivo y dejaban que la gente entrara. Y decía, pero ¿por qué dejan entrar? O sea, regularmente en el intensivo, ¿sabes? Como que hay un horario y en ese horario dejan entrar 2, 3 visitas, pero como que constantemente, o sea, es que claro, luego cuando salgo me entero que es que habían dicho que dejaban libre para que la gente llegara a despedirse de mí. O sea, no. Y la gente llegaba, me cogía la mano y se ponía a llorar. Y decía, así como que, ¿por qué lloras? O sea, no, ¿verdad? No entendía mucho, ¿verdad? Que era lo que estaba pasando. Pero lo que sí sé es que hay un amigo de mi papá, muy sacerdote, muy bueno, muy santo, que yo sí tuve como la inquietud de que lo necesitaba. Y entonces tengo una amiga que nos entendemos muy bien. Me acuerdo que entró, se le llenaron sus ojos de lágrimas, yo la vi, le cogí la mano súper fuerte y se me quedó viendo. Y entonces ella me dijo, ¿necesita al padre fulano? Yo, sí, así, o sea, la sentí. Entonces ella fue a hablar con mi hermana habló con mi papá y a mi papá pues hizo las gestiones para que llegara su amigo a rezar por mí. Todo el mundo estaba rezándole a Juan Pablo II. O sea, sí, pues no sé, todo el mundo estaba pidiendo otro favor, ¿verdad? Sí, que la curaste, sí, ahorita, ¿verdad? Que apenas han pasado, esto fue en el 2016 y la beatificación fue en el 2014, me parece, ¿no? O sea, 2 añitos, pues, ¿qué es esto? No, como que no, ¿verdad? Entonces, todo el mundo estaba pidiéndole eso a Juan Pablo II y pues nada, llega este sacerdote amigo de mi papá, hace una oración por mí y bueno, en el momento en que sale por la puerta, estaba alguien más conmigo ahí. En el momento que sale por la puerta, yo le digo, Lisa, pásame mi celular que le quiero escribir a Linda. O sea, así como de... Y Lisa se me queda viendo con cara de... O sea... Y entonces nada, me pasa el celular y ahí empieza de nuevo la historia. Paso en observación todavía... Bueno, no, ese día me hicieron el cateterismo. Cuando llegaron se dieron cuenta, lo que ya habían logrado ver por todos los demás exámenes, que era una herida. Entonces no se podía poner un stent. Entonces, pues ya digo que ante eso, pues de verdad que sí, solo era esperar como... Entonces, pues ya después de eso, pues al ver que yo iba mejorando, pues solamente fue observación, como 2 días en intensivo, cuarto normal, y a los 2 días fuera. Sí tuve necesidad de hacer... O sea, aquí el punto, creo yo, y eso es lo que creo que a veces puede pasar en la vida, y es que todo tiene un propósito, y Dios quería que yo parara. Eso era lo que Dios quería. Que pusiera freno de pie, freno de mano y dijera alto a muchas cosas que no eran malas. Todas las cosas que estaba haciendo estaban bien, pero no estaba haciendo quizá lo que tenía que hacer. Entonces, pues sí, me toca frenar, y me toca frenar serio, y me toca frenar costoso, digamos, como que sí, para mí fue difícil al principio, después de estar metida en tanta cosa, el que el neurólogo me dijera, Jessica, 1 meta al día. Esto es como empezar a caminar de nuevo. Tu cerebro necesita que 1 meta al día.
un propósito. O sea, era como, ¿sabes? Como que después de que estás con 20 pendientes y que los logras hacer en un día, que te digan que solo puedes enfocarte en una cosa, ¿verdad? Es complicado. Creo que Juan Pablo II es el papa de mi generación. Creo que todos lo queremos muchísimo porque ha sido parte de nuestra historia y es un ejemplo de esa frase tan bonita: no tengáis miedo. Y eso es lo que nos falta. Eso es lo que nos falta muchas veces, de verdad. Dejar de tener miedo. Sobre todo pienso miedo a dejarnos amar por Dios.